Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva serie de vídeos en el que analizamos películas de superdotados o altas capacidades. En esta ocasión vamos a analizar Gifted, película de Chris Evans, que vi hace unas semanas y estuve ahí tomando apuntes mientras la veía. Extraje un montón de conclusiones interesantes, un montón de reflexiones, ¿no?, al respecto de las altas capacidades. Así que antes de empezar voy a decirte que este vídeo contiene spoilers. ¿Vale? Alerta spoiler. Spoiler de strip en castellano. O sea que si quieres, puedes parar el vídeo ahora, ver la película y después ver mi vídeo. Y si eres de esas personas a las que le da igual que les destripen una película porque la vas a ver igualmente, pues nada, bienvenido. Y si ya la has visto, pues bueno, comentamos un poquito impresiones. En primer lugar, pues te voy a contar un poco de qué va esta película. La protagonista es Mary, es una niña con altas capacidades, que vive con su tío. Y todavía no está escolarizada cuando empieza la película. La vecina, que es su mejor amiga, no quiere que la niña vaya al colegio, porque ellos saben y ven que esa niña pues es muy diferente a los niños de su edad. Y la vecina esta, la amiga, pues no quiere que a la niña le hagan daño. Pero el tío quiere llevarla al colegio porque quiere que socialice y quiere que sea una niña normal. La niña lee unos libros de matemáticas avanzadas que flipas. Ya sale desde el principio el estereotipo, ¿no?, del superdotado y las matemáticas, pero esto lo comentamos luego. Y resulta pues que la madre era un genio de las matemáticas y falleció por... No lo digo porque si dices esta palabra YouTube te lo capa. Y por eso fue que su tío quiso quedarse con ella. En esta película se tratan dilemas sobre cómo atender el talento, si es un recurso a explotar, qué otras cuestiones son importantes en el desarrollo de este tipo de niños y de personas. Así que vamos a hacer un análisis completo. Y aquí van spoilers de verdad ya, ¿eh? Cuestión número 1 que vamos a comentar: las altas capacidades en la familia. La película empieza ya pues con este dilema de si llevar a la niña al colegio, si no llevar a la niña al colegio. La vecina no quiere que le lleven, el hermano quiere, y como es su tutor legal, pues la lleva. Entonces el primer día de clase pues ya se ve que la niña tiene una capacidad muy superior con respecto a los niños de su clase, especialmente en lo que a matemáticas se refiere. Entonces, a terminar la clase, la profesora habla con el tío y le dice: mira, he visto que tu sobrina va muchísimo más avanzada que los compañeros de clase, y es que ya está haciendo multiplicaciones con 6 años y esto no es normal. Y entonces el tío le dice: bueno, es normal, yo aprendí con 8 años. O algo así, no sé si es exactamente multiplicaciones, tal, no sé qué. Pero bueno, lo que quería yo comentar es que él lo ve como normal, uno, porque él lo ha vivido, y dos, porque él lo ha visto en su hermana. Lo que pasa que él concretamente no se identifica con la idea de superdotado. Pero es verdad que teniendo esto en cuenta y viendo cómo es el personaje, es bastante evidente pues que lo es. No obstante, es algo pues que no se comenta en toda la película, porque él estudió filosofía, era profesor de filosofía y actualmente tiene un trabajo no cualificado. Entonces es como que él no es superdotado, ¿no? Era la hermana quien era una genio de las matemáticas, por lo tanto él no se va a identificar como tal. Pero con este pequeño comentario, de alguna manera lo está diciendo. Aunque creo que esto solo lo habrán entendido, pues bueno, pocas personas, ¿no? El caso es que como él no cumple con el estereotipo de genio, pero su hermana sí, él se compara y es como: yo ni de broma voy a ser superdotado. O sea, probablemente ni se lo haya planteado. Además, como se ve a lo largo de la película, su madre era bastante autoritaria. Por lo tanto, ve en su hijo un fracaso. Y ya aquí pues empieza a salir esta cuestión de la familia, ¿no? De cómo se normaliza ciertos hitos dentro de la familia, porque como ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto, para mí esto que pasa es normal, y esto es algo que le sucede a muchos padres de niños con altas capacidades, ¿no? Cuando les dicen: no, es que tu hijo va avanzado en esto, ¿no? Pero es que eso es normal, o a mí también me pasaba, ¿no? Entonces lo normalizas. Y luego al mismo tiempo pues sale la cuestión de los estereotipos del superdotado. La niña protagonista cumple claramente con ese estereotipo, y yo me vi muy reflejada en esa niña, excepto pues por esas matemáticas avanzadísimas que parece que en toda película con altas capacidades hay que meter las matemáticas y tiene que ser un nivel súper avanzado, algo que sea tipo genio. Pero hay mucho más allá que el estereotipo del superdotado genio en matemáticas, o música, o ciencias. Pero la filosofía ya está denostada, parece ser, desde el principio. Y aquí es donde me entra el dilema de... ¿le habría ayudado a Chris Evans conocer sus altas capacidades? El personaje no se llama Chris Evans, pero para que nos entendamos. Pues bueno, él, lo cierto es que se siente bastante a gusto consigo mismo, no necesita tener éxito en la vida, y es que no hay esa necesidad, que luego esto también es otro tema que se contempla en la película. Pero con respecto a este caso en concreto, no, como que su caso pasa desapercibido, pero realmente me parece muy interesante, ¿no?
para abordarlo de manera que se entienda que puede serle útil, ¿no? Para resignificar algunos aspectos de su vida, para entenderse, para entender su sensibilidad y a lo mejor algunas cuestiones que le han hecho no encajar, pero encajando, ¿no? Porque si ese es el perfil que está pues adaptado en la sociedad y tal, tiene un pensamiento bastante independiente, o sea, hay red flags, hay cositas. ¿Le habría ayudado a Chris Evans conocer sus altas capacidades? Pues bueno, si has visto la película, déjalo en comentarios. ¿Qué opinas? La segunda cuestión es el sentimiento de diferencia o de no encajar. Es algo que aparece bastante pronto en la película. Y hay una escena concretamente en que los niños tienen que presentar un proyecto y esta niña lloré en esta escena, sí lloré, lleva a su gato que está tuerto de un ojo y hablando sobre el gato pues dice algo así como que es diferente y por eso nadie le entiende y algo así, ¿no? Y como muy mona la niña y la profesora la mira como diciendo, está hablando de ella misma y yo sí, tía, sí. Muy bonita esa escena. No sé, o sea, quiero decir, me tocó la patata y te explico por qué. Me parece un tema súper importante porque siempre que se habla de esta sensación de no encajar, aparece alguien a quien le ha ido bien en la vida, a pesar de tener altas capacidades, estar o no estar identificado, y asocia pues este sentimiento que tenemos algunos a una especie de victimismo, como una forma victimista de entender las altas capacidades. Y en este punto es donde yo siempre intento explicar que hay que tener en cuenta todos los tipos de experiencias, las positivas, las negativas, las neutras, porque tanto el contexto como las variables de personalidad van a determinar en gran medida este sentimiento de diferencia. Y luego, aquí es la cuestión que me toca la patata, y es que creo que las personas que han sido precoces en un entorno muy normativo hemos convivido con este sentimiento de diferencia desde muy temprana edad. Sentimiento que después de alguna forma se puede ir alimentando, pero que está ahí desde el principio. Por eso me parece tan importante este asunto en la película. Yo fui una niña precoz. Era muchísimo más movida que los niños de mi edad. Terminaba las tareas mucho antes, que es algo que le pasa a esta niña. Y en alguna ocasión lo he contado, que me bajaba al patio cuando terminaban las tareas, porque decían, quien termine puede salir al patio. Entonces yo me iba. Nadie más bajaba, porque era el típico comentario que se decía para que todos terminasen más rápido, pero yo terminaba. Y luego me regañaban. Y yo no entendía por qué. Entonces, con este tipo de cosas y esta diferencia tan grande cuando estás en una clase en la que muchos compañeros tuyos no saben hablar y tú tienes 2 años mentales más que el resto de tus compañeros, digo 2 años así como redondeando, ¿no? Pero más o menos es lo que se estima, es lo que se llama disincronía, en este caso, de la edad cronológica con la edad mental. Es decir, lo más probable es que tengamos un niño de 3 años que tiene una edad mental de 5. Esto en edades tan tempranas es muchísimo, es una barbaridad. Cuando encima estamos en un entorno en el que se sobreentiende que tenemos que sentirnos a gusto en esa clase con esos niños de esa edad. Pero tú, una niña precoz intelectualmente también, percibes que hay algo raro en ti. Y dependiendo de cómo sea el contexto, las circunstancias, puedes entender que esa diferencia es algo malo, aunque nadie te lo haya dicho. Pero por estímulos o respuestas que recibes del entorno entiendes que es algo malo. Si te regañan por salir al patio y tú no lo estás entendiendo, a nadie más le regañan porque a nadie más le pasa eso. Es un ejemplo muy concreto, pero imagínate así con tantas y tantas cosas, ¿no? que suceden en el día a día de un niño, de una niña. Ahí es donde está la importancia de la identificación temprana. Para estos casos que convivimos con ese sentimiento de diferencia desde tan pequeñitos, porque nadie nos ha ayudado a resolver esa cuestión que ha estado ahí desde siempre. Hay gente que no tiene este sentimiento de diferencia por los motivos que sean. Hay gente que tiene este sentimiento de diferencia pero lo vive de manera positiva y a lo mejor no necesita una respuesta. Pero hay otras personas que sí la necesitan. Necesitan entender. Luego, aparte, esta niña, por ejemplo, hace preguntas existenciales, ¿no? Desde muy pequeña le pregunta a su tío por la existencia de Dios, por un montón de cosas que no son habituales en los niños de su edad. Esa profundidad en las conversaciones unida a ese lenguaje como mucho más adulto. Cada caso es un mundo y hay gente que llega a la etapa adulta sin ser identificada y no problem. Pero en casos como este, en el que la diferencia es tan grande desde tan pronto, más allá del desarrollo académico y profesional, esa niña necesita que se sienten con ella y le expliquen ese sentimiento de diferencia que está ahí, aunque parece que no le importe. De hecho, alguien hace en la película el comentario de ella sabe que es normal. No necesita que se lo digan, ¿no? Pues claro que lo sabe. Lo que necesita es entender por qué y entender que no es algo malo. Yo también sabía o percibía que había algo diferente en mí. Yo también sabía que no era normal. Y yo cuando era pequeña le decía a mi madre, de hecho, mamá, yo quiero ser normal.
como los demás niños. ¿Por qué? ¿Qué hay implícito en ese pensamiento? Pues que ser como yo soy, es decir, no normal, es algo malo. Entonces, pues bueno, creo que es muy importante este punto de entender este sentimiento de diferencia que existe, que está ahí, y abordarlo de alguna manera, sobre todo en este tipo de casos. Cuestión 3, la necesidad de llevarla a un centro especial. Bueno, lo que acaba sucediendo, esto es al principio de la película, es que al tío le proponen la posibilidad de que la niña vaya a un centro especial para alumnos superdotados. El tío se niega, y este es un tema muy polémico y muy debatido, que de hecho la trama de la película se centra mucho en esto, porque aparece la abuela autoritaria de la que os he hablado antes, que quiere que esa niña desarrolle esas habilidades matemáticas como lo hizo su madre y como podría haber hecho ella. Este es un tema muy debatido y tiene mucho que ver también con el tema de la aceleración, sí o no en las altas capacidades. Pues dependerá muchísimo del caso, de lo que necesite ese niño o esa niña, de lo que quiera la familia, pero en cualquier caso debería ser una opción. El caso es que el argumento del tío es que él no quiere que su sobrina sea un genio de las matemáticas, ni un genio en ningún sentido. Lo que yo quiero es que sea buena persona, dice literalmente. Y de hecho hay un comentario muy interesante en este sentido, porque le preguntan: ¿estás seguro de tu decisión cuando él decide no llevarla? Y él dice: no, no estoy seguro. Porque realmente es así, nunca vas a saber cuál es la opción más acertada en ninguna cosa en la vida, ¿no? Pero concretamente con esto pasa lo mismo. ¿Es mejor acelerar? ¿No es mejor? Me siento mal si tomo una decisión y no tomo la otra. Como adultos es normal que esto nos pase. Y a los padres pues es algo que les puede pasar con sus hijos, ¿no? Es bueno para él que yo le cuente, es bueno para él que yo le evalúe, que no le evalúe. Este tipo de dudas es normal que surjan. Y en este caso, el conocer y entender nos da más oportunidades de decisión, además de otro tipo de cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que si no hay una detección previa, como en el caso de esta niña, que se la identifica como tal, pues no es posible que se ofrezcan varias opciones entre las cuales elegir. Por lo tanto, pues bueno, la detección en estos casos para mí es fundamental. Por otra parte, siguiendo con el tema académico, la niña tiene muchas otras habilidades, habilidades sociales, habilidades de liderazgo, y aquí es donde entra la cuestión y el debate de la película. Y es que se da una pelea entre el tío y la abuela, que llegan a juicio por quedarse a la niña. El tío no quiere llevarla a un centro especial y hace cosas pues como que la niña está estudiando, le quita los libros y le obliga a salir a la calle. Lo cual no me parece mal, porque me recordaba un poco a esos momentos míos obsesivos con el ordenador en los que ya sabes que tienes que parar, pero no puedes. Y tienes que vivir un poco, ¿no? Y hacer cosas. Pero bueno. Y luego por otro lado está la abuela, que quiere que la niña sea como la madre, un genio de las matemáticas, y quiere que estudie matemáticas avanzadas. La cuestión es que la madre de la niña y él culpa a su madre, es decir, a la abuela, porque era muy autoritaria, muy exigente, de manera que la madre de la niña cargaba con un perfeccionismo extremo en lo profesional. Es justamente esa idea, ese mito del genio torturado, del que queremos huir, pero que por otra parte existe y está ahí. Se dan este tipo de casos. Él quiere evitar que su sobrina acabe de la misma manera que su hermana. Y es que vemos aquí pues como esos dos extremos, ¿no? En el tío y en la abuela. Por un lado, los niños necesitan gente que les quiera, necesitan socializar, necesitan divertirse, jugar, porque son niños. Aunque sean mentalmente más adultos, siguen siendo niños. Y tienen que hacer cosas de niños normales. Y que las cosas de niños superdotados se hagan desde la motivación genuina y no desde la exigencia y la obligación. Porque como eres superdotado tienes que rendir acorde a unos estándares, tienes que tener un éxito determinado, porque si no, entonces es un desperdicio, ¿no? Una pregunta y una cuestión que sale mucho tanto en adultos que se identifican de manera tardía y piensan: no he hecho nada con mi vida, no he servido para nada, ¿no? Siempre, al final, detrás de toda esta idea del superdotado y el éxito académico hay una idea de productividad, una idea de que tienes que servir para algo y de que el éxito solamente se mide a través de los logros académicos y profesionales. Y es donde entra esta cuestión, que si quieres responde en comentarios: ¿es un desperdicio que una persona superdotada no llegue a unos estándares profesionales y académicos determinados, como es el caso de Chris Evans, el tío de la niña? Pues bueno, ahí te dejo con esa cuestión. Obviamente intuyo que sabrás pues cuál es mi opinión al respecto. La cuarta cuestión es el asunto de la madurez emocional o disincronía.
Cuando se habla de disincronía en altas capacidades, hablamos de un desarrollo asincrónico de dos áreas diferentes, ¿no? Como he comentado. Por un lado, la edad cronológica y por otro lado, la edad mental, ¿no? Que es como que hay ese desfase. En el asunto emocional se habla muchas veces de que hay una disincronía entre la inteligencia del niño y su madurez emocional, como si no fuera lo suficientemente maduro para lo inteligente que es. Y es que hay un punto, una escena interesante en la película en la que el tío discute con la niña, porque le pilla haciendo taca-taca con su profesora. Entonces la niña entra en casa en un momento en el que no tenía que entrar, porque el tío le dijo que no entrara, y entonces luego el tío le regañó. Y aquí hay una cuestión a tener en cuenta con respecto a los niños con altas capacidades, que son muy precoces. Muchas veces se habla de esta disincronía entre lo intelectual y lo emocional, como si su madurez emocional no estuviese a la altura de su intelecto. Y yo aquí discrepo completamente. No estoy de acuerdo. Yo lo que creo es lo siguiente. Al ser niños que tienen 1, 2, 3 años mentales más que los niños de su misma edad, algunos con quienes tratamos parecen tener la madurez de un adulto. Son niños con quienes tenemos la impresión de estar hablando con un igual muchas veces. Sin embargo, no debemos olvidar que son niños, siguen siendo niños. Y como tal, no podemos atribuirles una madurez emocional o una responsabilidad emocional que no les corresponde. Tenemos que explicarles por qué les regañamos. Tenemos que hacerlo también desde el respeto. Esto vale para cualquier niño. Tratar de entenderles, porque esta contradicción de ser muy madura para tu edad, pero seguir siendo una niña, no es nada fácil. Cuestión 5. Suplir las carencias familiares. Esto es una cuestión pues que se ve mucho con el tema de la abuela y me parece muy interesante hablar de esto porque creo que muchas veces desde la divulgación de altas capacidades que se hace desde asociaciones de familias se romantiza mucho el tema de la familia, pero también pues hay que tener cuidado con esta cuestión. Es muy importante educar a las familias para que entiendan que sus hijos no tienen que cumplir con unos estándares. Hay familias que pueden llegar a ser muy exigentes con sus hijos por este motivo, igual que otras familias pueden ser autoritarias y pueden ser muy exigentes con sus hijos, pero en este caso hay que tener mucho cuidado, porque se puede sobreexigir a estos niños. No todas las familias lo harán, evidentemente, pero también hay que entender que hay familias que probablemente lo hagan y hay que tener ojito con esto. Y es que en el caso de la abuela, la circunstancia que a ella le hizo dejar sus estudios y su carrera profesional fue precisamente tener hijos. Ella abandonó su carrera y por lo tanto exigió a su hija porque no quería que su hija pasara por lo mismo que había pasado ella. De manera que cuando su hija se echó novio con 17 años, la madre no le dejó. La abuela quería que su hija fuese la mujer que ella no había podido ser. Pero es que eso no es posible. Tu hija tiene que poder decidir por sí misma qué vida quiere tener. Y de alguna manera la abuela quería hacer lo mismo con la nieta. Estaba repitiendo otra vez el patrón, ¿no? De con mi hija no lo he conseguido, tengo otra oportunidad. Aunque lo haga de la manera más genuina, por el bien de la niña, no era lo mejor para ella. En este caso, la frustración propia de lo no conseguido se refleja en los hijos y en este caso en la nieta también. Y es que en muchas ocasiones creemos que hacemos las cosas por el bien de los demás, pero hay que entender que cada persona es un mundo, cada caso es un mundo y no podemos volcar nuestras frustraciones en las generaciones siguientes. Luego aquí también en este tema, en esta cuestión, entra el asunto del abuso narcisista hacia personas con altas capacidades. Es decir, una persona que tiene una alta capacidad, tanto para lo académico como para lo profesional, como para sustentar a su familia, por ejemplo, puede ser utilizada, ¿no?, por personas narcisistas a su favor. Este es un tema del que yo no sé nada, me habéis preguntado muchísimo, pero no sé lo suficiente como para hablar de ello, así que os dejo por aquí la entrevista con Maribel Rodríguez, donde comentamos un poco el tema del narcisismo en las altas capacidades. Y te recomiendo pues que la sigas a ella y que te leas su libro Liberémonos del narcisismo. La cuestión 6 es el acceso a los recursos. Surge aquí una cuestión interesante y es donde la abuela tiene un pro frente al tío. Y es que una no puede ser Mozart si no tiene un piano delante. Como he dicho al principio, para poder tener libertad de elección tienes que tener más oportunidades y por lo tanto recursos u opciones entre las cuales elegir. Si tus opciones, tus recursos y tus oportunidades están limitadas, tu capacidad de elección no es la misma. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Pues que no hay referentes, no hay recursos. En el caso de esta niña, por ejemplo, pues se da una oportunidad con la abuela a nivel de éxito profesional entre la cual puede elegir, si quiere, no tiene por qué hacerlo, pero ya puede elegir, puede desarrollarse en ese sentido, porque la abuela tiene los recursos para proporcionárselo, cosa que su tío no tiene.
¿Habría sido esta niña más infeliz en su vida si nunca hubiese conocido a su abuela y si no se hubiese podido desarrollar profesionalmente? Pues no lo sabemos. Probablemente podría haber sido muy feliz, o podría haber sentido que le faltaba algo en su desarrollo personal y profesional, o podría haberlo conseguido de otra manera y por sus propios medios. Nunca lo sabemos, pero lo que es cierto es que el hecho de tener a su tío que le suple, ¿no?, estas carencias emocionales, etcétera, que tiene la niña desde que se fue su madre, tiene este cariño, tiene a alguien que le quiera, puede tener también la oportunidad de estar con la abuela. Conclusión, que en vez de estar peleándose todo el rato, ¿no?, en un juicio para ver quién se queda la niña, pues no sé, colaborado un poquito, ¿no? Pero en fin, si hubiesen colaborado desde el principio no habría película, por lo tanto, ya está. Y aquí hay una cosa muy bonita que le dice la niña al tío, que es que quería meter esta frase aquí, ¿vale? Pero la niña le dice que quiere vivir con él porque la quería antes de ser lista. Como diciendo, tú me quieres no solo por mi inteligencia, sino porque me quieres por cómo soy. Ay, es que los pelos de punta es muy bonito. Lloré como 3 veces, ¿vale? Había una escena en la que la niña está en un hospital, ¿vale? Porque a la niña le gusta ir al hospital a ver el nacimiento de nuevos bebés para ver cómo se pone la familia contenta cuando nace un bebé nuevo. O sea, es que... Y por último, la cuestión 7 la quiero comentar muy por encima, ¿vale? Porque como que no es el tema de este canal, pero me parecía muy interesante porque yo hice mis prácticas de pedagogía en la unidad de acogimiento familiar de la Comunidad de Madrid. Y es que resulta que al final de la película lo que se establece en el juicio es que la niña no está bien con su tío y que lo mejor sería pues que viviese con una familia de acogida cerca de donde vive la abuela, para poder aportarle pues estas cuestiones más académicas y profesionales. Muy triste, ¿vale? O sea, una opción que me parece terrible, ¿vale? En España esto no pasaría porque el acogimiento dentro de la familia extensa es prioritario siempre. O sea, existiendo un tío que esté con la niña o una abuela, jamás se dejaría a la niña con una familia de acogida. Pero bueno, esto sucede en la película y quería comentarlo, pero bueno, puede que en otra ocasión haga un vídeo sobre esto porque me parece un tema muy interesante. De hecho, hice mi TFG, mi trabajo fin de grado sobre acogimiento familiar. Pero en fin, que siempre el priorizar estar con personas que te quieren, que te apoyan, es lo más importante. Que luego puedes compaginar eso con otros recursos, maravilloso. Pero lo principal es lo principal. Conclusiones ya de este vídeo. Qué chulo, me ha encantado. Voy a analizar más películas. Ya tengo otra para analizar, que ya la había visto, pero ahora voy a tener que verla otra vez tomando apuntes. Qué guay, ¿eh? Me encanta esta nueva sección. Bueno, aquí os dejo como unas preguntas finales interesantes que ya han salido a lo largo del vídeo, pero por si queréis poner vuestra opinión en comentarios. Si el talento no se desarrolla, ¿es un desperdicio? ¿Hay que rendir cuentas por tener un don? Es decir, ¿tienes que hacer algo con ello y si no, no sirves para nada? Para mí la respuesta tiene que ver con la libertad de elección y por tanto de las oportunidades a las cuales se tenga acceso. Por ello, para mí lo interesante de esta película es el mix al que se llega, ¿no?, al final, entre la vida que tiene con su tío y las oportunidades de desarrollo que le ofrece la abuela. Porque no solo lo académico es lo importante. Y luego pues quería comentar por último este mito, ¿no?, de la inteligencia, del genio torturado, del demasiado inteligente para ser feliz, y es que ser muy inteligente tiene un precio, ¿no? Como diciendo, eres muy inteligente pero sufres, ¿no? Como sufrió la madre de esta niña. Pues bueno, la moraleja de aquí, de todo esto, es que si se hace bien no tiene por qué tener un precio. Ni por exceso ni por defecto. Puedes estar equilibrado y ser feliz. Lo que necesitas es pues amor, comprensión y un poquito de oportunidades aquí y allá. Y lo bonito es que al final pues encuentra la niña este equilibrio en un entorno en el que me quieren con su tío al que nosotros también queremos, Chris Evans. Un beso desde aquí por si me estás viendo. Soy tu fan. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado, la verdad. O sea, lo estaba grabando y estaba diciendo ¡qué guay! ¡Me encanta! Y hay tantas películas. Bueno, ya verás, estoy viendo que en comentarios me vais a poner Sandra, analiza esta, analiza esta, analiza esta. No me da tiempo a todo, ¿vale? Pero bueno, de momento me he puesto otra que me recomendaron y que ya vi y quiero también analizar porque es sobre una mujer adulta con altas capacidades. Hay estereotipos, siempre hay, chica, no sé. Nos vemos la semana que viene.